¿Te has preguntado alguna vez cómo sería explorar mundos totalmente nuevos sin salir de tu espacio actual? La realidad virtual hace posible vivir otras experiencias al sumergirte en un espacio digital tridimensional, simulando la realidad con visores y sensores de movimiento. Pero ¿qué experiencias ofrece la realidad virtual en un futuro cercano? ¿Es esta tecnología accesible para todos los usuarios? ¿Cuál es la participación femenina actual en el sector? Para resolver todas estas dudas contamos con Jimena Tormo, creadora digital y experta en tecnología XR y metaverso. Jimena, que además es la cofundadora del podcast Metaversada, nos guiará por el fascinante mundo de la realidad virtual y sus incontables posibilidades. Bienvenidos a una charla que cambiará vuestra percepción de la tecnología totalmente. Comencemos. Hace ya bastante tiempo que se habla de realidad virtual, metaverso, que al final son conceptos muy enlazados, digamos, porque están muy unidos. Pero siempre tengo la perspectiva o la sensación al menos que cuando leo un artículo en un medio de comunicación o cuando hablo con los usuarios que se habla mucho del término, pero se conoce poco realmente lo que es la realidad virtual o se habla un poco sobre ella en términos a lo mejor un poco dramáticos, me gusta decir. Ujú. ¿Cómo definirías tú la realidad virtual para las personas ahora mismo que nos están escuchando? Que muchas de ellas a lo mejor no tienen claro este concepto ese desconocimiento con otros términos, con realidad aumentada. ¿Cómo Ujú. se define la realidad virtual? Vale. Bueno, creo que es importante como destacar que la realidad virtual forma parte de la familia de la realidad extendida, ¿no? Que está conformada por tres tecnologías que son hermanas: realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Cuando hablamos de realidad extendida nos referimos, bueno, a este grupo de tecnologías que nos permiten de alguna manera, pues, de alguna forma hacer desaparecer o hacer más borrosa la línea entre la realidad física y el mundo digital, ¿vale? Este es un poco el concepto paraguas, pero luego cada una tiene sus particularidades. En el caso de la realidad virtual, nos encontramos completamente inmersos en un entorno digital con el que podemos interactuar. ¿Vale? A través de, en algunos casos, nuestra propia vista, a través bueno, el dirigir un cursor, a través de nuestras manos, ¿vale? O a través de mandos que nos permiten interactuar con los elementos del entorno. Después está la realidad mixta, que es un poco un intermedio. ¿Por qué? Porque nos permite ver contenidos virtuales superpuestos en la realidad física. Lo interesante aquí es que estos elementos digitales pueden reaccionar o pueden interactuar directamente con la configuración de nuestro entorno, con la topología de nuestro entorno. Es decir, si hay una mesa en el mundo físico, podemos colocar un objeto digital sobre esa mesa y el objeto digital pues se va a posar sobre esa superficie. ¿Por qué? Porque las gafas que tienen esta tecnología pues rastrean las superficies del entorno a través de unos sensores que permiten esta interacción. Y luego está la realidad aumentada, que la realidad aumentada es algo muy similar a la realidad mixta. Sin embargo, tiene la particularidad de que se consume a través de dispositivos planos, como móviles, como tablets, ¿vale? Es decir, podemos asomarnos a esta ventana que añade una capa digital a nuestro entorno físico también. Al principio, pues esta integración, como se da en la realidad mixta entre los elementos físicos y los digitales, no era tan fluida, era más bien una capa prácticamente superpuesta. Ahora ya empezamos a ver cómo sí que se puede generar el mismo tipo de ilusiones y sensaciones precisamente gracias a los sensores de los móviles. Esta es un poco la familia, pero bueno, si hoy nos centraremos en la realidad virtual, pues nos centraremos en estos mundos completamente inmersivos. Muy bien. Una pregunta, Jimena. Cuando tú Ujú, hablas de estas tres patas, ¿no? Que conforman todo lo que son estas tecnologías, la ujú. realidad por ejemplo, la realidad mixta a la hora de la definición parece como que es la más inmersiva o al menos la que te proporciona más opciones de esa unión entre ambos mundos. ¿Me Ujú. equivoco? Es decir, la realidad virtual sería como una primera parte que tiene esos límites para ser tan inmersivo y luego por otro lado está la realidad mixta y la aumentada que sí te permite dar como ese paso. Efectivamente, tanto la realidad mixta como la realidad aumentada te permiten la fusión, ¿no? En un mismo entorno de ambas realidades. Esto es lo interesante, ¿no? Que plantean ambas. En el caso de la realidad mixta, el hacerlo a través de unas gafas, ¿no? El sentirte incluso mucho más inmerso en esta realidad híbrida. En el caso de la realidad virtual, como comentas, sí que nos plantea una inmersión total,
pero sí nos plantea un mayor aislamiento de lo que es la realidad física. ¿Qué es lo Vale. que está pasando? Y cosa que a mí me parece interesantísima. Ahora empezamos a ver experiencias que combinan las dos, gracias precisamente a gafas que te permiten dar el salto de la realidad virtual a la realidad mixta y viceversa. Entonces, en una misma experiencia de storytelling, puedes tener escenas que se desarrollan en un entorno completamente virtual y escenas que mezclan ambas realidades. Y eso lo hace muy interesante porque además cuando tiene por detrás una justificación narrativa, pues es mucho más rica la experiencia, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver ahora. Con estos avances que se están dando también, estos cambios, ¿cómo crees que está configurando nuestro futuro Wow, o es nuestro presente? una pregunta bastante interesante porque es muy amplia. De hecho, las aplicaciones que existen son prácticamente ilimitadas, ¿no? El límite está en nuestra imaginación. Donde veo que está siendo más interesante, ¿no? Es desde lo que es el entorno de formación y training, porque te permite pues vivir experiencias realistas, ¿no? Fijar contenidos que necesitas aprender y después poner en práctica en un entorno físico real, ¿no? El hecho de que puedas, y esto sobre todo para las empresas, implica no tener que hacer grandes inversiones en equipos para poder hacer training o en trasladar personal de un lugar a otro para poder dar estas capacitaciones, sino que simplemente el equipo que necesita adquirir estos conocimientos, pues se pone las gafas, vive la experiencia, puede repetirla las veces que quiera. Entonces, eso facilita mucho el proceso de aprendizaje y el proceso de fijación de contenidos. Entonces, para mí, todo lo que son experiencias educativas y experiencias de training que requieren el aprendizaje a través de la repetición o a través de experiencias vivenciales, pues se está viendo bastante afectado y yo creo que es una de las líneas más interesantes de desarrollo hacia el futuro. Luego, evidentemente, la parte del entretenimiento siempre ha sido un poco la bandera, sobre todo en la realidad virtual, porque ha permitido sobre todo la adopción de los primeros usuarios o los usuarios más pioneros que se atreven a adoptar este tipo de tecnologías y a innovar. Entonces, lo interesante aquí es que sucede como en el caso del cine, ¿no? Que el cine ha permitido que se lleven a cabo una cantidad de innovaciones en el mundo del 3D, en el mundo del desarrollo de ópticas para cámaras, que después han tenido otras aplicaciones en el mundo real, pues en nuestro caso está sucediendo también así con el gaming. Nos está dando también una base para que el desarrollo de estas tecnologías en términos de calidad visual sea cada vez mayor, en términos también de sensórica y de áptica, es decir, que podamos interactuar y sentir en tiempo real, tener sensaciones en tiempo real, táctiles, cuando interactuamos con estos elementos, gracias a esta industria, pues se están desarrollando muy rápido y pueden ser fácilmente aplicables a otro tipo de sectores, el sector servicios, el mismo sector educativo, incluso el sector de la medicina. Y luego también, bueno, la parte de que nos abre posibilidades sociales y colaborativas muy interesantes, sobre todo para poder colaborar a distancia en cualquier ámbito, ¿no? Desde también el ámbito de la formación hasta por ejemplo, el ámbito arquitectónico, donde un estudio tiene que reunirse con un cliente o con otro estudio que está localizado en otro lugar y pueden todos colaborar en un mismo proyecto y visualizar los elementos tridimensionales o visualizar la obra en dimensiones similares a las de el mundo físico, ¿no? Para poder tomar decisiones allí en tiempo real. Y bueno, me puedo extender también al mundo de los digital twins, al mundo de las simulaciones que también podemos llevar a cabo en entornos de realidad virtual y que nos permiten también entender un proyecto y tomar decisiones que pueden afectar ese proyecto en el futuro. Entonces, bueno, creo que ahí hay como he hecho un poco un resumen de diferentes áreas y aplicaciones. Y por ejemplo, Jimena, cuando yo investigaba este tema, algo que me llamó mucho la atención es que en el área de la Ujú, aviación es algo que la ujú, realidad virtual se está utilizando hace ya bastante tiempo, lo que comentabas precisamente de cómo a través de esas gafas poder aprender los conocimientos y poder repetirlo, ¿no? Que es algo que físicamente, digamos, o al menos de forma diaria no se puede realizar, entonces sí que ayuda. A modo de curiosidad, ¿cuál ha sido el área que más te ha llamado a ti la atención o has dicho esto no me lo esperaba y ha sido totalmente sorprendente porque hay proyectos
que como tú dices, son muy chulos desde las medicinas, campos de, por ejemplo, para la cirugía. A mí me llamó mucho la atención el campo de la cirugía, que Sí. lo iban practicando con los distintos, creo que además era en una universidad que lo habían implementado para que los distintos grupos de jóvenes fueran como probando y entonces Ujú. sabían de los errores, podían volver a repetirlo para ir practicando. Entonces, ¿cuál ha sido a Sí. ti el área que más llamativa te ha resultado o el proyecto que más has dicho tú? Wow, Pues claro, aquí tendría que ver porque no sé si al final este proyecto implementó la parte de realidad virtual, pero me enteré a través de XR Latam, que es un grupo de Latinoamérica, gente relacionada con la industria, que se creó el primer metaverso, la primera plataforma virtual en torno a la minería, en a la torno a la minería. industria de la minería en Chile. Entonces me llamó la atención, porque claro, es una cosa donde no te, sobre todo en el entorno industrial, más allá de la parte de training, pues no te imaginas que otras implementaciones se pueden hacer, ¿no? Sobre todo porque es a ver, los entornos industriales son entornos que implican una gran cantidad de riesgos, ¿no? Entonces, si vas a implementar una tecnología, la tecnología tiene que estar lo suficientemente madura para garantizar que esta implementación no vaya a generar más problemas que beneficios después. Entonces, claro, el hecho de escuchar que la industria minera estaba empezando a generar esta plataforma virtual, pues me llamó bastante la atención y me encantaría profundizar un poquito más para saber exactamente cómo lo pusieron en práctica. De hecho, te quería también hacer un pequeño inciso en relación a los sectores punteros, porque también te diría que otro sector que ha permitido el desarrollo, sobre todo el hardware, por el poder que tienen económico para poder invertir en este tipo de tecnologías ha sido todo el sector empresarial. Y bueno, gran parte del sector también industrial, porque son los que han podido permitirse pues pagar Desarrollo. headsets y dispositivos mucho más complejos, mucho más costosos, por lo que decíamos antes, porque requieren de dispositivos que estén muy bien diseñados, requieren de una calidad muy alta antes de poder implementarlos en sus procesos. Entonces, justamente los dispositivos más caros o los dispositivos más avanzados son aquellos que se aplican a ese sector. Yo creo que muchas veces cuando hablamos a lo mejor de realidad virtual, ponemos como los sectores más comunes, en el sentido a lo mejor Sí. pues turismo, viajes, como cosas muy visuales. Y luego nos Ujú. olvidamos de que todos los sectores realmente necesitan esa comunicación o pueden tener esa aplicación también más técnica para hacer un desarrollo. O sea, en la industria también de agroalimentación es increíble lo que se está llevando a cabo también en este apartado. O sea, en fin, buscaremos lo de la minería, o sea, lo buscaré y lo añadiré también en esta entrevista, en el vídeo de la entrevista y te lo pasaré porque increíble, me ha Vale, encantado. perfecto. Y Jimena, comentabas que el sector gaming ha sido un poco como los abanderados en todo lo que es realidad virtual. Al final, el mundo de los videojuegos también facilita esa comunicación entre los distintos usuarios y esa perspectiva un poco a lo mejor más abierta en este sentido. Ujú. Pero ¿crees que a día de hoy ha habido un cambio en la aceptación de los usuarios a nivel general? Es decir, ¿crees que somos más proclives a aceptar este tipo de tecnología y a interesarnos por ella? Sí, sí, a ver, han pasado varias cosas. Por un lado, se han abaratado más los headsets, por otro, se empiezan a hacer muchos más contenidos para diferentes sectores. Por otro lado, también hemos visto cómo, si bien dentro del sector del gaming al principio, sobre todo mucha gente decía que sentía que no se sentía tan cómodo utilizando gafas de realidad virtual, con las mejoras que ha sufrido el propio hardware, también la experiencia se ha hecho más agradable. Entonces eso ha hecho que mucha gente apueste por ello. Eh, Te mareas mucho menos que antes, porque la resolución de pantalla es mejor, el tracking de movimiento es mejor, el lag ya no es tan grande. Entonces, bueno, hay una cantidad de ventajas técnicas que han favorecido eso, han favorecido la adopción. Luego también se han generado muchísimas experiencias en museística, en turismo, en sectores, como decíamos antes, ¿no? Que son un poco más mainstream o que tienen una utilidad como muy clara. Y eso ha hecho que más gente también, gracias al servicio directamente que puedan ofrecer agencias o que puedan ofrecer museos, hayan tenido contacto con esta tecnología, por lo cual les ha permitido un primer acercamiento que les da pistas sobre, mira, cómo podrían ellos utilizarlo o adoptarlo en su día a día.
Entonces, por ese lado, yo sí que creo que va a haber una mayor adopción y que está aumentando la cantidad de gente que le ve el sentido al uso de esta tecnología. ¿Qué pasa? Todavía el hardware tiene mucho que mejorar, pero ya hemos visto, yo acabo de comprar las MetaQuest 3 y la mejora con respecto a las MetaQuest 2 es bastante grande. Es una mejora en una cantidad de aspectos tecnológicos, pero también, y lo destacaría, en la ergonomía, en el hecho de que el dispositivo es mucho más pequeño y más cómodo. Y de hecho hay un dispositivo de VR que todavía está un poco en fase de desarrollo, que son las Beyond, y las Beyond son unas gafitas mínimas, son pequeñitas, lo que pasa es que ya no se venden todavía de manera masiva. Pero bueno, se está mejorando sobre todo esta parte para hacer que los usuarios pues se sientan más cómodos al utilizar este tipo de tecnología, no se sientan tan cansados y además, bueno, le vean el sentido al momento de adoptarlo, ¿no? Muy bien, que no sea solamente entonces cambios, digamos, tan técnicos, sino que vayan acompañados también en la parte, pensando en la comodidad y Sí. en la accesibilidad y incluso el empleo del propio usuario. Totalmente, totalmente. Bueno, y de hecho, en cuanto a accesibilidad, también tenemos el tema de la distancia de ojos que es Sí. ajustable y eso es algo que han ido adaptando cada vez más headsets con el paso del tiempo, porque al principio la gente que tenía una distancia ocular distinta a la media, pues pasaba trabajo porque era incómodo poder enfocar, poder ver bien el contenido. Muy bien. Y, por ejemplo, más allá de estos cambios que se están produciendo, ¿cuáles son las oportunidades que tú visualizas para el futuro? Porque, por ejemplo, comentabas que ahora la parte de la educación, del training, es como que tiene el mayor impacto, ¿no? Que no es exclusivo, pero sí que está teniendo como un gran desarrollo. ¿Crees que para el futuro, para los próximos años, estamos hablando de 10, a lo mejor 15 años, ¿no? Nos estamos colocando ya en un futuro bastante más lejano? ¿Crees que se seguirá esa tendencia o consideras que puede haber algún cambio? Yo siento que estas tendencias pueden seguir extendiéndose a lo largo del tiempo. Por otro lado, creo que va a ser muy interesante utilizar esta tecnología, sobre todo para lograr tirar abajo las barreras geográficas que puedan existir y que en muchos casos pueden limitar el acceso de ciertas personas a la educación o a un trabajo o a la posibilidad de entrar en contacto con otro profesional de su misma industria, pero que trabaja en otra parte del mundo y del que pueda enriquecerse. Entonces, siento que sobre todo para poder acabar con ciertas barreras, esta tecnología puede ser clave. Que una persona, por ejemplo, en Bangladesh pueda tener acceso a un curso de una universidad aquí en Europa, pueda formarse y pueda además estar en un mismo entorno virtual o híbrido con personas que están del otro lado del mundo, de las que pueda enriquecerse, que pueda tener acceso a contenidos que de repente a los que no podría tener acceso en su propio país porque simplemente no ha llegado esa tecnología, no hay personas que estén capacitadas para darle esa formación. Eso ya amplía mucho más el acceso. Yo creo que quizás allí hay un punto a explorar que es muy interesante y que para mí a futuro es una tendencia que puede tener muchísima fuerza y que además es transversal prácticamente a cualquier sector, ¿no? ¿Crees que llegará un momento en el que la accesibilidad también económica permita que más usuarios puedan hacer uso de estas gafas? Porque ahora mismo, bueno, hay algunas dificultades según qué sector y según qué parte. Sí, no, totalmente. A ver, en la medida en la que estas tecnologías evolucionen, en la medida en la que además sean más fáciles de producir, que haya una mayor inversión también, vamos a ver cómo se van a abaratar y definitivamente es un poco un proceso similar al que vivimos con los smartphones, con los móviles. O sea, hace 20 años había gente que no tenía móvil en algunas partes del mundo. Los smartphones como tal son un invento relativamente reciente en nuestra historia y aún así ya prácticamente, o sea, es muy extraño conocer a alguien que no tenga un smartphone. Entonces, por un lado, se tiene que generar la necesidad, se tiene que entender también de qué manera este tipo de dispositivos pueden ser útiles para nosotros y realmente pueden formar parte de nuestro día a día, como lo forman parte los smartphones ahora mismo.
Y bueno, y por otro lado, pues tiene que haber es una inversión que permita poco a poco ir abaratando los precios y que la gente pueda tener más acceso. Yo sí que noto una tendencia. Por ejemplo, acaban de salir las últimas gafas de Barjo, y las últimas gafas de Barjo costaban cerca de 6.000 euros. Son unas gafas que han sido creadas para el enterprise, ¿no? Han sido creadas para empresas, para la industria. Sin ¿vale? embargo, el nuevo modelo, iban por el XR3 y ahora sacaron el XR4. Hace poquito, el nuevo modelo ahora cuesta la mitad. Y además está siendo vendido a través de la web de manera abierta, no solamente a clientes de Enterprise. Por otro ¿Vale? lado, antes necesitas pagar una suscripción a su plataforma. Ahora con este nuevo modelo no hace falta, la suscripción rondaba los 1.000 euros. Entonces estamos hablando de que se está reduciendo el precio de un dispositivo que además es mejor que el anterior a más del 50%. Entonces, esto ha pasado en cuestión de un año, un poco más. Entonces, si este ritmo va de esta manera, yo creo que a la larga pues podemos ver una tendencia precisamente a que se abaraten económicamente y a que se abaraten los precios y que podamos acceder más fácilmente a ellas. Muy bien. Y Jimena, cuando se habla de realidad virtual, parece que 2024, 2025 son años que vienen cargados de muchas novedades. Entonces a mí me surgen dos preguntas. La primera relacionada con lo que hemos comentado hace un momento, cuando decías el caso práctico de una universidad, por ejemplo, que los usuarios estén conectados. Ujú. ¿Crees que va a haber un momento en el que se sustituya como esa actividad presencial? Porque al final la persona que esté, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Por poner un ejemplo, tiene la opción de asistir, pero si sus compañeros están utilizando la realidad virtual porque son de otras partes del mundo, es como que también genera una barrera, ¿no? De no poder estar juntos en el mismo ambiente. ¿Crees que habrá entonces una sustitución o cómo crees que se desarrollará? A ver, no creo que vayamos a sustituir por completo el contacto físico, porque para mí el contacto físico, y de hecho lo vimos después de la pandemia, muchos necesitábamos estar otra vez en contacto Sí, en el mundo se físico, ¿no? nota. Ya llegaba, e incluso los que estábamos muy metidos en el mundo de la realidad virtual, lo sufrimos, o sea, daba igual que tuvieses tus gafas en casa, daba igual que pudieras jugar online con tus amigos, necesitabas poder salir de casa, necesitabas poder ir a un trabajo, poder ir a tu empresa, poder ir a una universidad. De hecho, muchos estudiantes lo sufrieron, o sea, vieron también cómo les costó muchísimo más todo su camino educativo, ¿no? Durante los años de la pandemia, porque claro, tampoco, digamos que tampoco las clases estaban pensadas para ser dadas en ese formato. Entonces, bueno, yo creo que tienen que pasar varias cosas, o sea, yo creo que definitivamente vamos a seguir teniendo clases presenciales, porque no veo que sea algo que estemos dispuestos no creo que estemos dispuestos a renunciar a esa experiencia. Sin embargo, creo que cada vez vamos a tener la posibilidad de tener experiencias más híbridas y que precisamente podamos tener una clase donde parte de los estudiantes puedan estar de manera física y otra parte pueda conectarse a través de gafas. Y lo interesante es que precisamente gracias a la realidad mixta y a dispositivos que están cada vez más mejorando la posibilidad del pass-through, por ejemplo, que es justamente esa tecnología que te permite ver el entorno exterior o el entorno físico cuando tienes tus gafas de realidad virtual, está mejorando mucho. Y eso nos va a permitir tener una experiencia bastante similar a la que tenemos cuando estamos en el lugar físico. Entonces yo creo que vamos a tender cada vez más a la hibridación, a que exista la posibilidad de que un profesor una clase la pueda dar en físico, pero la semana que viene, si está participando en un congreso en otra ciudad, pueda igualmente dar su clase conectándose con sus gafas, y pueda estar con su clase en ese momento. Entonces Vale. creo que esas son las facilidades que nos va a dar este tipo de tecnología, ¿no? Que podamos escoger o que simplemente al estar deslocalizados físicamente deje de ser una barrera para seguir estando en contacto, ¿no? Un poco Muy bien. lo veo así. Tendría más como un papel de aportar, ¿no? No de sustituir, que es muchas veces cuando se habla Sí. de la realidad virtual, se tiene como esa sensación de que viene para sustituir, pero sin embargo también se puede plantear de otro modo, ¿no? De decir, puede aportar a crear mejores experiencias, a adaptar estas clases, el ejemplo que tú ponías de la pandemia, que se notaba mucho en el entorno educativo, pues de Sí. preparar también ese tipo de contextos para cuando haya
este tipo de situación, que espero que no pase nunca más, la verdad. Y Por o favor. caso del profesor cuando no pueda darlo o lo que sea, que sí que se pueda ir adaptando. Claro, y aquí Em, aquí es importante también, y aquí, Alicia, yo como que lo quiero destacar porque creo que es algo a tener muy en cuenta. Aquí tiene que haber también un proceso de adaptación de los contenidos, hay que hacer un sí. grandísimo esfuerzo por parte de instituciones, por parte de empresas, a entender cómo hacer una adaptación de estas tecnologías que sea gradual y que realmente responda a los problemas y necesidades que se tienen. Adoptar esta tecnología por adoptarla a veces no es el camino. O sea, hay que hacer siempre también un análisis y ver si realmente esta tecnología pues responde a esas necesidades que estamos teniendo en un momento Y determinado. saber también qué es lo que se va a adaptar, porque al final si es Sí, simplemente añadir la tecnología, no se está avanzando, no se está resolviendo tampoco nada. Al final, no sé si a ti te parece, pero me da como esa sensación de que el usuario lo prueba, no sabe qué es lo que está haciendo, porque la tecnología simplemente te están dando la herramienta, pero no te están explicando ni cómo funciona, ni cómo aplicarla, no te dan casos prácticos, entonces simplemente lo estás probando, no estás entendiendo nada. Probablemente te frustre y ya tengas pues, esa experiencia negativa para no volver a utilizarlo. es así. Y aunque la realidad virtual está teniendo un gran potencial, también tiene desafíos, ¿no? Hablamos también de las barreras que la propia tecnología pues tiene y que vamos solventando a medida que pasa el tiempo. ¿Cuáles crees que es el mayor desafío que tiene actualmente la realidad virtual? A ver, además de lo que he comentado antes, que tiene mucho peso en la adopción. Por ejemplo, hay un tema del que no se suele hablar tanto, sobre todo cuando estamos en sociedades occidentales de primer mundo, se nos olvida que hay partes del mundo en las que todavía no hay una buena conexión a Internet o simplemente no existe acceso a Internet. Sí. Entonces, quizás yo creo que uno de los retos más importantes precisamente es el poder extenderse o poder ser una tecnología que esté democratizada en todas las partes del mundo. Ujú. Hablando con gente de Latinoamérica, por ejemplo, me decían que un problema es que eso, al no tener una buena conexión a Internet en algunas regiones de sus países, poder llevar la tecnología a determinadas comunidades es un reto. Entonces han tenido que optar, por ejemplo, por utilizar en lugar de experiencias VR, 3D, 6DoF, donde el usuario se pueda mover en el entorno, interactuar con todos los elementos moviéndose libremente, han tenido que optar por Video 360, porque es una tecnología que les permite pues llevar las gafas a cualquier parte sin necesidad de una conexión a internet para que la experiencia pues, sea efectiva. Entonces, claro, hay que considerar eso, ¿no? Considerar que, bueno, que cada región tiene también sus particularidades y que quizás el desarrollo tecnológico de todas las regiones, de todos los países, no es el mismo. Y eso hace bueno, que se generen determinadas barreras para la penetración de esta tecnología y para que todo el mundo pueda adoptarla. Y otra vez también volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Entender cómo resolvemos un problema específico, porque nos pueden permitir, esas tecnologías nos pueden permitir resolver también problemas locales de manera muy interesante. La cuestión está en cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer ese proceso de implementación. Y, por ejemplo, te puedo citar el caso del Banco Mundial, de World Bank, que tiene muchísimos proyectos en África y en Latinoamérica, donde justamente utilizan este tipo de tecnologías o bien para dar a conocer problemáticas locales o bien para ayudarles a solventar esas problemáticas directamente. Por ejemplo, participé en un caso que era de entrenamiento de obreros en una fábrica en Ecuador y todo el proyecto estaba financiado justamente por el Banco Mundial para que pudieran tener justamente acceso a esa tecnología y pudieran entrenarse a través de esa tecnología. Muy bien, entonces destacamos que uno de los mayores desafíos actuales es esa accesibilidad para todo el uso de la tecnología. Y en materia de protección de datos y privacidad, ¿cómo crees que la industria está abordando también estos desafíos que plantea, ¿no? Y cómo garantiza o si está garantizando completamente la seguridad de los usuarios? Porque es algo que también nos preocupa mucho, ¿no? Sobre todo ahora con los nuevos cambios que ha habido. Es algo como que no tenemos claro.
Sí, es complicado porque, a ver, el principal problema que estamos teniendo es básicamente el mismo que tenemos con las redes sociales. Al final, el compartir datos, además estos datos son datos más complejos porque estamos hablando de datos de interacción mucho más, o sea, estamos proporcionando datos mucho más variados de lo que lo hacíamos antes, porque ahora nuestras interacciones también son distintas, tiene que ver más con nuestro comportamiento físico dentro de un entorno, con las decisiones que tomamos, con cómo nos movemos, con cómo nos configuramos físicamente dentro de estos entornos. Entonces, bueno, ya estamos entrando en un terreno donde el tipo de información que estas empresas reciben va incluso un paso más allá. Ya no solamente son datos numéricos o datos de comportamiento dentro de una web plana. O sea, estamos hablando de cosas un poco más Físico. complejas, más físicos, ¿no? Entonces, claro, Meta sí que, por ejemplo, ha empezado a hacer avances en ese sentido, va a brindar más información sobre el tipo de datos que comparte. Pero bueno, sabemos que las empresas normalmente no son del todo transparentes, o yo no confío personalmente tanto en que el uso de esos datos sea del todo transparente. Y allí yo pienso que sobre todo, y por fortuna estamos dentro de la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea sí que se están haciendo avances, que sí que creo que son más generales, todavía no se está atacando directamente el caso de la realidad virtual, pero sí que es verdad que empieza a haber, y me consta porque fui invitada a participar dentro de unos debates dentro del marco de la Unión Europea para discutir temas relacionados con el metaverso y la ética dentro del metaverso. Entonces me consta que hay conversación al respecto ahora mismo. Y creo que aquí los que tienen un papel más importante precisamente son las instituciones regionales, los gobiernos, para exigir y para además plantear un marco regulatorio que permita justamente controlar el uso de estos datos, como está también ocurriendo con con la inteligencia artificial, ¿no? Que también nos está cayendo por sorpresa todo lo que se está empezando a hacer y todo el potencial que tiene, ¿no? El potencial tanto positivo como negativo que puede tener, sobre todo en este aspecto. Entonces, eso, yo creo bueno, que aquí tienen un papel fundamental los organismos internacionales y los gobiernos para lograr un marco regulatorio general y que nos permita mantenernos seguros dentro de la Unión. ¿Cómo consideras, como experta en este tema, cómo es la participación de las mujeres en el espacio de la realidad virtual y cuáles son las oportunidades y desafíos específicos que están enfrentando? En el sector, en España en particular, hemos visto cómo ha habido un aumento o sea, un aumento de participación femenina en la industria. Yo, por ejemplo, formo parte de Inmersivo XR, que es la Asociación de Realidad Extendida de España, que está llevada por dos mujeres. Y por otro lado, también dentro de la asociación hay varias chicas que están tanto en la parte de dirección de empresas relacionadas con XR. Tenemos casos también de muchas mujeres en todo lo que es la parte de UX UI. O sea, la mayor parte de los diseñadores UX UI son mujeres. Entonces, sí que se da, o sea, sí que hemos visto, sobre todo en esas dos ramas, como un crecimiento femenino. Yo lo he percibido así, ¿no? Vale. Donde quizás hay menos representación femenina, como es en sectores como, bueno, la programación, definitivamente, en el área de CGI, todo lo que tiene que ver con modelado 3D, son las ramas donde hay mayor participación masculina. Y de la parte creativa, que es a lo que me dedico yo, también siento que hay un poco más de participación masculina que femenina, ¿no? Sobre todo en cargos más de dirección. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos? Por un lado, falta de representación que te pueda un poco inspirar, ¿no? Modelos o sí, role models dentro del sector que te puedan inspirar a considerar este tipo de áreas para poder dedicarte a ellas. Y por el otro lado, y bueno, y con lo de los role models ya estamos empezando a trabajar en ello, porque por lo que te decía, cada vez somos más las que damos charlas, las que participamos en eventos, las que damos a conocer estas tecnologías. En el caso, por ejemplo, de Metaversadas, lo llevamos también dos chicas. Y luego otro problema que aquí yo sí que me encuentro cuando me toca hablar de este problema, pues es quizá un problema que me incomoda bastante, y es los prejuicios que existen con respecto a las mujeres y a los conocimientos técnicos, ¿no?
Es un prejuicio con el que te puedes encontrar con mucha frecuencia, sobre todo desde las ramas más técnicas. Al momento, por ejemplo, de tener una reunión, se da por sentado que tú no tienes una base de conocimientos, ¿no? Y a veces puede pasar por dos cosas, o yo siento que pasa por dos cosas. Por un lado, puede ser por el hecho de ser mujer y por el otro también por venir del área creativa, ¿vale? Porque también sé de colegas masculinos que han sufrido un poco esta discriminación. Entonces, digamos que esa combinación de área más creativa y el hecho de ser una mujer a veces hace que en reuniones más técnicas pues partan de hacerte mucho mansplaining y te explican las cosas como si no tuvieses una base o bueno, sí que me he encontrado con situaciones en las que me han querido colar ciertas cosas pensando que yo no estoy entendiendo lo que se está diciendo y finalmente pues se dan cuenta de que no es así. Esas han sido quizás las situaciones más incómodas. También debo como que destacar el hecho de que yo personalmente no me he encontrado tanto con estas situaciones. Sé de colegas que se han enfrentado mucho más a esto. Y bueno, diría yo que son esas las principales causantes, ¿no? de complicaciones dentro de lo que es el desarrollo de las mujeres en el sector. ¿Qué pasa también? Que veo que cada vez más mujeres estudian carreras técnicas estamos viendo como hay también un incremento en la participación de mujeres en lo que es la educación superior. Cada vez somos las mujeres, de hecho, hay un aumento de mujeres en la educación superior versus los hombres. Entonces eso a mí también me hace sentir que, bueno, que hay un futuro en el sentido de que cada vez serán más las mujeres que entrarán en este tipo de entornos. ¿Y crees, Jimena, que, por ejemplo, centrándonos en la parte de realidad virtual, Ujú, pero realmente es ujú, extensible a la tecnología, ujú, esta posibilidad de crear experiencias únicas y de ujú, aprendizaje sobre todo, ¿crees que esto ujú. puede ayudar a empoderar también a las mujeres a través de la educación virtual, ¿no? Para poder generar como un equilibrio. Al final, es lo que tú comentabas, aunque cada vez hay más mujeres que participan, falta Ujú. todavía el poder tener esos referentes o el conocerlos en muchos casos, porque a verlos están. Entonces, el poder visibilizarlos es también una parte fundamental. ¿Crees que la realidad virtual puede ayudar tanto al empoderamiento como a la visibilización? Sí, definitivamente. Por un lado, también lo que hablábamos de las brechas económicas o geográficas, ¿no? Hay zonas del mundo donde las mujeres de repente no tienen acceso a la educación de la misma manera que sí que la tienen en Occidente. Entonces, el posibilitar esa formación a distancia a través de este tipo de tecnologías es una manera también de acercarlas y de hacer que ellas también puedan participar y ser parte y hacer mucho más inclusiva la industria y el sector como tal. Entonces, sí, para mí eso es importantísimo. También quería destacar otra cosa que estoy tratando de recordar, porque mientras hablabas, es típico que se te ocurren ideas, ¿no? Eh, bueno, ya me acordaré, pero sí, básicamente yo creo que en ese sentido este tipo de tecnologías nos pueden ayudar mucho. Y con respecto también a la realidad virtual, también nos permite entrar en contacto con colegas que están en otros países. Dentro de Europa se hacen muchísimos eventos virtuales donde participan gran cantidad de mujeres. Lo he visto a través de Laval Virtual Europe, sé también que a través de Stereopsia, que son eventos especializados, centrados en hablar de estas temáticas, la participación femenina es bastante alta. Yo misma pude participar en un evento en Laval como ponente a través de una plataforma virtual. Entonces, toda mi charla, mi ponencia, yo estaba moderando, fue a través de una plataforma virtual y tuve la oportunidad de participar en ese evento al que no habría podido participar de manera física, lo pude hacer de manera virtual a través de esta plataforma. A modo de curiosidad, pregunta un Ujú, poco difícil a lo mejor, un proyecto o una ujú. mujer que quieras destacar de este 2023 que te haya sorprendido. A ver, te puedo hablar a nivel internacional, a nivel local. Nivel Yo creo que internacional, si tú y a quieres. nivel internacional, bueno, hay varias mujeres con las que yo he podido entrar en contacto y otras con las que no, pero consumo su contenido constantemente que se han convertido prácticamente en influencers
de este sector. Está Vale. el caso de Kathy Huckle o el caso de Amy Peck, que son personalidades que ya se han vuelto eso, influencers y han tenido una grandísima trayectoria. Tuve la posibilidad también de trabajar con Andy Fidel. Andy Fidel está especializada también, o sea, bueno, se especializa sobre todo en la plataforma de Rec Room, pero ha hecho un montón de investigación en cuanto al mundo del metaverso. Tiene también un perfil creativo. Y tuve la posibilidad de trabajar con ella directamente porque estuve diseñando el programa de Metacampus para creadores de contenido del sector audiovisual y allí ella dio varias charlas con respecto a la Web 2 y a la Web 3, habló sobre metaverso y bueno, la experiencia con ella fue muy interesante porque es una persona muy joven que habla un lenguaje muy cercano y que está impulsando una cantidad de proyectos tanto en Estados Unidos como en Europa, muy interesantes justamente en torno a la divulgación de estas tecnologías. Entonces, bueno, pongo como ejemplo internacional a Andy Fidel. Y creo que también, bueno, a nivel local tenemos el caso de las chicas de Inmersiva, tenemos a Lorena González y a Vicky Bazán, que también están haciendo un grandísimo trabajo impulsando la asociación. Por otro lado, también está Patricia de Futura Space, que ha creado un proyecto muy interesante también a través de su empresa, que se encargan de diseñar plataformas virtuales. Es un proyecto local, nació en Barcelona, es una startup bueno, que ha ido creciendo y que también es muy llamativa. Y bueno, para mí es un referente también porque es una de las mujeres dentro del sector que dirige una compañía en España dedicada a esto. Muy bien. Personalmente, o sea, muchísimas gracias por las recomendaciones. Siempre un placer poder oír también de vosotras mismas, a quienes admiráis, quiénes son vuestros referentes, qué proyectos destacáis, porque al final una consume contenido, pero también al trabajar con muchas de estas mujeres, te vuelves fan de realmente lo que hace, porque le ves Sí. tanta dedicación, lo que están logrando, y es que tú misma dices, es que merece todo el impulso que está sucediendo. Así que encantadas de escuchar cuáles son también tus recomendaciones. Y Jimena, para finalizar la entrevista, porque me parece que podríamos hablar horas, pero para que los usuarios también se queden con este mensaje que me parece muy importante. Para todas aquellas mujeres, todas aquellas jóvenes que están interesadas en el mundo de la realidad virtual en específico, ¿podrías compartirnos algunas perspectivas, consejos que has ido aprendiendo a lo largo de tus trayectorias sobre cómo poder participar en este campo y también sobre el futuro de la tecnología, ¿no? ¿Qué te gustaría recomendarles a todas aquellas usuarias que nos están escuchando y que tú dices, ojalá a mí me hubieran dicho esto en algún momento antes de comenzar? Tú sabes que justamente hablábamos de esto, Eva Domínguez, que de hecho ella, bueno, ella es PhD, se ha especializado en temas también de realidad virtual. Otra referente interesante que también tiene un podcast que se llama Immersive Creatures o Criaturas Inmersivas. Y en el caso de Eva y yo, lo que comentábamos era que es importante empezar a generar red de apoyo, ¿no? Que si conoces el caso de alguna chica que esté dentro del sector, la recomiendes, la impulses, si sabes que están buscando a alguien que tenga ese perfil, tratar de darla a conocer, tratar de hacer recomendación mutua, ¿no? Porque al final es un poco generar una red lo que es efectivo aquí. Veíamos también que las mujeres no suelen tener, no sé por qué, esto habría que estudiarlo, ¿no? Probablemente haya muchos estudios al respecto. No tienden a hablar tanto de ellas o a presumir tanto. Sabemos que depende, ¿no? Las personalidades son muy variadas, hay gente que sí, gente que no, pero que en general las mujeres no buscan destacar tanto. Y eso hace que, bueno, que también se invisibilicen un poco. Entonces, por eso es necesario como un poco el impulso de la comunidad, ¿no? De tratar de recordar o de recomendar e impulsar. Por otro lado, tú como persona que está interesada en este mundo, lo principal,
Trata de contactar a gente, trata de formar parte de asociaciones. En el caso de Inmersiva, por ejemplo, hay una membresía que es para gente se llama la membresía FAN, que es para gente que simplemente está interesada en saber más sobre la industria, en participar. Eso te puede dar un primer contacto, ¿no? Una primera idea de cómo funciona esta industria, de cómo funciona este sector. Participa en eventos. Hay muchos eventos online y muchos eventos presenciales. Hay muchos gratuitos en los que puedes participar. Aquí en Barcelona, por eso hace poco tuvimos el día en Barcelona, pero hay otros tantos más. Está el Estereopsia, que podría sacar una entrada online. Está la Immers Global Summit también. Está Laval Virtual. Todos estos eventos te permiten ampliar mucho más tu visión, conocer gente, poder también luego seguirlos en LinkedIn, poder escribirles. Yo me di cuenta, por ejemplo, participando en el Immers Global Summit, yo fui presencialmente a Madeira y me di cuenta de que es una comunidad muy pequeña la de XR en el mundo, o sea, somos muy pocos y además es una comunidad muy abierta y muy cercana. O sea, yo tuve la oportunidad de acercarme a Amy Peck, que hablaba de ella hace poco, y hablarle de lo que hacía. Y ella durante todo el evento, hola Jimena, ¿qué tal? Vente para acá, siéntate. No pude asistir a tu charla, lo lamento. Hubo un trato muy cercano. Y eso me dio a entender que, bueno, que a pesar de que hay gente que ya está muy arriba, ¿no? Y que ya tiene Serio. mucha proyección, ¿no? Mucha trayectoria, está dispuesta a ayudar, está dispuesta a escucharte. Y eso es muy interesante y eso hay que aprovecharlo. Entonces, Muy bien, pues muchísimas gracias Jimena, de verdad, por tu tiempo, por haber participado, por tus recomendaciones y experiencia. También animar a todas las usuarias que quieran hablar o que quieran interesarse por la tecnología, que lo intenten, que siempre nos da como mucho miedo clonarse porque no sabes qué te vas a encontrar. Pues precisamente eso, que no tengan miedo de hablar también a las personas que escuchan, que leen, que a todos nos gusta recibir un comentario de cuando subes un podcast, cuando haces un artículo, cuando hablas con alguien. es así, es así. Muchas gracias, Alicia, a ti por la invitación. Me lo he pasado muy bien y nada, espero que haya sido muy útil para todo el mundo esta conversación.